Para mi caso, estamos a un mes del pico. Sí, igual, o sea, yo viste que soy bombero. Ajá. Carlos, ¿sos? Sí. ¿No? Carlos Avendaño, ¿sos? ¿Quién habla? Y dicen que le han dicho ahí que se comenta que aparentemente hay más de los casos que se dice, pero van diciendo 4 o 5 por día para no alarmar. No, lo que pasa es que tienen que ir confirmando a medida que los test, bueno, vayan saltando, ¿no es cierto? Que vayan saliendo los resultados de los test. Eh, que haya más, y sí, no me cabe duda que tiene que haber muchos más casos porque fíjate que salió un caso de esta médica, creo que tiene familia el resto de los integrantes de la familia se habrán hecho el test, pero todavía no tienen el resultado. Entonces, Al eh, médico le dio negativo. Supuestamente el marido dio negativo. sí, pues bueno, no sé. Igual para mí esto, yo tengo una opinión, es todo político, porque Claro, igual. Sí, bueno, no, esto obviamente, yo opino igual, para mí esto fue algo creado por el hombre, sin decir de qué lado, y bueno, o se fue de las manos o el que lo creó la tiene bastante clara como para eh, o sea, no sé si tomó dimensión que iba a pasar algo así en el mundo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, bueno, hay que cuidarse y listo, ¿qué va a hacer? Sí, recién me dijo una amiga que hay 4 casos nuevos, ahora salió recién. Sí, justo estábamos hablando de eso. Entré tarde, perdón. Pues así salió la conversación, que hay 4 nuevos casos acá en la barría, con estos jueves, o sea, miércoles 4, jueves 4 y hoy viernes 4, así que suman 12, más los 3 que ya están curados, 15. Así que bueno, cuidarse todos y como dije en un principio, esto recién empezaba, va a ir para largo. Imagínense si ahora estamos con 12 casos, de acá a un mes podemos estar cerca de los 50 o 100 en Olavarría. Así que espero. Bueno, supuestamente el lunes para el lunes vamos a igualar a Necochea, así que. Sí, no sé cuánto tiene el coche ahora, porque me quedé con la noticia vieja. Ahora no sé. El doctor Caputo tiró que lo bueno es que las personas, o sea, no presentan riesgo de muerte, menos esta señora. Y que si hay 2.000 casos no la barría para tantos que somos no es nada. Dice. Puede llegar a haber 2.000 casos y lo vamos a controlar, dijo. Bueno, por eso, si es así, el tema es que no aparezcan todos juntos. Eso es lo más importante, porque si no, no nos vamos a poder atender todos. Hay personal médico afectado encima, lo peor. Claro, y sí, imagínense si los médicos se infectan, no nos pueden atender, ¿quién nos atiende, ¿no es cierto? Porque los respiradores no los puede manejar cualquiera, ¿no? De hecho, no sé si las enfermeras tienen los conocimientos para poder atendernos con los respiradores y demás. Tienen que estar los médicos también. Y si se enferman los médicos, estamos al horno. Así que, bueno, es lamentable, pero habrá que cuidarse y esto va a viene para largo. Por lo menos nosotros, hablando un poco ya entrando en lo que es la materia, vamos a tener que estar así de esta forma, yo calculo que un par de meses más. Así que estamos julio-agosto, seguramente vamos a estar todavía haciendo estas videoconferencias y demás. Esto en mi opinión, ¿no? Obviamente, puede cambiar. Estábamos en una meseta, fíjense que estábamos en la barrida libre de casos durante 45, 60 días, no sé cuántos días pasaron, y de golpe porrazo pasó lo que pasó. Pero encima saca la encuesta el intendente y a la tarde le salen todos los casos. Claro, bueno, sí, bueno, eso, o mucha casualidad, o no sé, pero no me quiero meter en política, pero bueno, lo mejor es cuidarse y pasa que no es fácil, sinceramente, estar al mando ya sea de
de una ciudad, una provincia, porque tenés que escuchar todas las voces, no solamente el que te dice que hay que cuidarse y la persona que se está muriendo de hambre porque no tiene ingresos en su familia y tiene que comer y no tiene habilitado el rubro correspondiente, así que es todo, para mí es todo entendible, yo por eso no me meto en ningún tema político, ni mucho menos, pero es entendible todas las voces, porque uno por ahí lo ve desde el punto de vista, si no se modificaron tus ingresos y tenés para comer, bueno, sí, obviamente vas a apoyar que siga el aislamiento, ¿no es cierto? Una cuestión de obviamente salvaguardar primero la salud, la vida de las personas antes que la economía, eso es más que entendible, pero también hay que ponerse en la cabeza o en la piel de la persona que no tiene ningún tipo de ingreso y no tiene para dar de comer a sus hijos y demás, así que por eso, y con esto cierro, por lo menos este... Hola, ¿qué tal? Vos venís por el Valle, llegás a Circunvalación, Sí, Natalia, estabas hablando, ahí para ahí y doblás como va para la ruta 226. Ahí la silencié Natalia, que estaba hablando. Bueno, para arrancar entonces, esperen que tengo a alguien para admitir que me colgué. Mientras, ahí está, ahora sí. Franco y Noelia, ahí está, ahora sí. Vamos a ir arrancando entonces. ¿Alguien me escribió por chat? ¿Puede ser que estoy viendo acá? No tengo el chat acá. Bueno, si alguien me escribió, habilita el micrófono y me dice, porque no sé dónde quedó la solapa del chat ahora. No sé quién me preguntó. Capaz que era para admitir a alguien, ¿no es cierto? Bueno. En el chat no figura nada. ¿No? Bueno, no. Bien. Lautaro le dice hola, profe. Bueno, hola Lautaro, ¿cómo te va? Bien, creo que habíamos dejado por acá la clase de la semana pasada, que estábamos hablando en el rubro específico de la construcción, que se tiene que manejar de diferente manera que el resto de las empresas. Estábamos hablando sobre la resolución 231, veníamos hablando sobre eso, sobre las condiciones básicas, de cómo tiene que iniciarse una obra, perdón, ahora que se me está trabando, ahí está, ahí. Las condiciones básicas que tiene que reunir una obra desde su inicio. Habíamos hablado de hacer una inducción, una capacitación inicial, después adoptar las medidas preventivas en cada uno de los sectores, disponer de una puesta a tierra con los cables con doble aislación. Qué lástima, yo no me acordé de traerles un tipo de cable de... Ahora cuando se corte la conferencia a los 40 minutos, voy a tomarme 2 minutitos antes de iniciarla nuevamente. Aguárdenme que yo les traigo un cable de doble aislación para que lo vean y se los muestro acá por la cámara. Más que nada para los que nunca lo vieron. Por ahí hay gente que está en el tema y ya los conoce a los cables de doble aislación, los tipo taller. Pero bueno, yo cuando se corte a los 40 minutos, no se vayan, que 2 minutos, voy a retrasarme 2 minutos y les voy a traer este tipo de cables, así lo ven. Bueno, entonces habíamos dejado justo en esa filmina, la filmina siguiente, ya es, claro, habla sobre inicio de aviso de obra. Bien, esperen que lo agrando y ya arrancamos a partir de acá. Ahí está. A ver. Bien, ahí está. ¿Ahí lo ven grande? Sí. Bueno, como dijimos, a los 7 días de iniciada la obra se debe entregar la ropa de trabajo. Eso como plazo máximo.
obviamente, si se puede entregar antes la ropa de trabajo, mejor, obviamente, porque durante esos 7 días, pobre gente, tiene que traer su ropa personal, que quizás no es la más apta para su trabajo. Llámese los pantalones de grafa, camisa de grafa, con mangas largas hasta las muñecas. Es fundamental porque imagínense que tienen que usar supónganse una moladora para cortar unos fierros, esos fierros que se utilizan en la construcción. Entonces, imagínense que durante esos 7 días se traen la ropa de su casa, obviamente no se van a traer la mejor ropa, pero uno nunca sabe la cantidad de ropa que puede tener esas personas. Entonces, y además si es apta para el trabajo. Imagínense si se viene con una remera manga corta y empiezan a cortar con una moladora, a largar chispas, y les dan el brazo y se queman todos los brazos. Entonces, justamente la ropa tiene que ser la adecuada para la tarea que van a desarrollar. Los pantalones de grafa, la grafa es una tela que si bien se rompe como todo ropa, pero es un poco más resistente que, supónganse que una persona que se venga con un pantalón tipo buzo. Si llegado el caso se engancha con un alambre o una pieza metálica, una madera o algo, la ropa de grafa, ya sea el pantalón o la camisa, tiene mucha más resistencia al corte que una ropa clásica, normal, común, como la que yo tengo puesta en este momento, o ustedes, ¿no? Ni hablar si se lleva un buzo de lana. Imagínense a una obra que estamos en invierno, un operario se lleva un buzo de lana, un suéter, quise decir, no un buzo, un suéter de lana, y con las chispas se prende fuego. Así que es importante siempre que tengan la ropa adecuada para el trabajo. Y bueno, si bien la resolución 231 dice que a los 7 días de iniciada la obra se debe entregar la ropa, eso significa que como máximo, no que a los 7 días se le tiene que entregar la ropa. Eso es como máximo, a los 7 días se debe entregar la ropa. Si no, ya estaría en falta con un incumplimiento. ¿Se entiende? Bueno, díganme si no, cualquier cosa, así no avanzo de gusto. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Recuerdan que la semana pasada hablamos sobre las horas, hablamos sobre el decreto 1338, que de las horas de servicio de seguridad e higiene que requería una empresa. ¿Recuerdan eso? Que en función a la categoría y a la cantidad de trabajadores equivalentes, había que adoptar o contratar un servicio en forma permanente de seguridad e higiene, o no contratarlo, obviamente, depende en qué parte de la tabla caía. Bueno, en la construcción es diferente, ¿sí? La construcción es diferente porque obviamente tenemos muchos riesgos presentes, diferentes y muy dinámicos. Esto creo que yo les había comentado un poco la semana pasada, sobre los riesgos de una construcción. Son dinámicos, varían no solamente día tras día, sino hora tras hora. Hoy tenemos una hormigonera y capaz que terminó de hormigonar y pusieron un banco de trabajo para cortar madera para hacer un encofrado, así que es bastante dinámico en una obra, va evolucionando, cambiando día a día y hora tras hora. Entonces es muy importante y es diferente el cálculo de horas profesionales que debe tener una obra que una empresa común. Así que fíjense que esta tabla... Una pregunta, perdón que lo interrumpa. No, sí, justamente para eso quiero. Nosotros, ahora hablando de la construcción en este caso, no nos referimos a trabajadores equivalentes porque no hay administrativos, ¿o no? Exacto. Sino que hablamos ya de operarios directamente. Perfecto. ¿Quién me lo dijo eso? Que no me apareció. Franco. Franco, perfecto. Sí, en este caso estamos hablando de operarios directamente, ¿sí? Porque no cuadraría un trabajador administrativo acá en la construcción.
Entonces, fíjense que Una pregunta, por más que tenga trabajador administrativo, ¿no se cuenta entonces? para este caso no, para este caso no. Los trabajadores administrativos, lo que pasa que los trabajadores administrativos en una empresa de construcción no trabajan en la obra, trabajan en su oficina, en su edificio propio, si los que lo tienen, o alquilado, no importa, pero su edificio donde tienen montadas las oficinas. ¿Tá? Entonces, ya eso cuadraría bajo la resolución 351, lo que hablábamos en clases anteriores. Habría que hacer, como dije, un RGRL para las oficinas administrativas de la empresa de construcción, y después un aviso de obra, un programa de seguridad, como el que estamos hablando ahora, para la tarea específica de la construcción. Entonces, contabilizamos los operarios de construcción en este sector. ¿Está? Listo. Sí. Bueno, entonces fíjense que según el riesgo de la actividad, la cantidad de personal y los frentes de trabajo simultáneos establecen las horas de asignación profesional en forma semanal según la tabla. De 1 a 15, las horas profesionales semanales, 3 a 5. Y así sucesivamente, de 5 a 10. ¿Ven? Y fíjense que habla sobre frentes de trabajo simultáneos. ¿Qué es esto? Porque acá estamos hablando de horas profesionales, semanales, o sea que supongamos que nos dé 5, significa que nosotros a la obra, el responsable de seguridad y higiene tiene que ir 1 hora por día si trabajara de lunes a viernes, ¿no es cierto? 1 hora por día. Pero ¿qué pasa si tenemos trabajos simultáneos? Significa que estamos en un frente de obra en un sector y a su vez tenemos otra cuadrilla de operarios, 4 o 5 operarios en un sector, 5 en otro que está mucho más alejado y 5 en otro. Entonces, por ahí es necesario contar con más de un técnico o un... Esperen que voy a habilitar a alguien más. Más de un técnico o un profesional para esa obra. ¿Se entiende? Bien. Siguiendo... Pero fue una pregunta. Eh, ¿La tablita sigue porque puede haber más de 150 operarios o no? sí, sigue. Sí, puedes tener... sí, igual una obra con obra en sí, 150 operarios, ya tendríamos que hablar no solamente de horas profesionales, sino también de la cantidad de técnicos, que eso ya podríamos irnos ahí sí, al decreto 351 y en función a lo que nos dice el decreto 351, verificar cuántos técnicos deberíamos contar con más de 150 trabajadores. ¿Ah? Porque con uno obviamente no nos va a alcanzar. Pero sí, sigue. Si vamos a la resolución 231, va a estar más detallado esto, ¿sí? A ver, espérenme un segundito, les voy a sacar esto. Voy justamente a buscar la resolución 231 si la tengo a mano. Si no la tengo a mano, vuelvo a la filmina, ¿sí? Espérenme un segundito que yo tengo todas las resoluciones en una carpeta. Resolución 231. Reglamenta al decreto 911, la resolución 231, o sea que son datos más específicos, como justamente las horas profesionales, ¿sí? Bien, ahí lo estoy abriendo, vamos a volver. Todavía no me lo abrió. Bueno, volvemos a la filmina, mientras tanto. Cuando lo abra, se los muestro. A ver. Ahí lo abrió. Bueno, esta es la resolución 231. Ven que todo lo que yo les fui mostrando en las filminas está acá. Las condiciones básicas de higiene y seguridad, baños, agua, todo lo que apareció en la filmina, yo obviamente lo puse más resumido. Fíjense, acá está.
En el artículo 2, reglamento, teniendo en cuenta el riesgo intrínseco de la actividad, la cantidad de personal y frentes de trabajo simultáneo, es exactamente lo que yo le puse en la filmina. Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporación de técnicos en higiene y seguridad. Fíjense que a partir de 50 personas, el profesional a cargo del servicio de seguridad y higiene establecerá cantidad de técnicos necesarios y la asignación de horas profesionales atendiendo a la complejidad de obra. Frentes abiertos, lo que le acabo de decir yo, si hay varios frentes, cantidad de personas expuestas al riesgo, etc. Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas serán las que se estipulan como obligación en el capítulo 3 del decreto 911. Bien. Sí. Así como les dije yo. Uy, se me fue. A ver, vamos a volver atrás. Ahí está. Bueno, y ahora en el decreto 3, bueno, sigue, esto es... No, acá termina, en el decreto 3, independientemente del regreso, el legajo técnico, las cosas que debe contener el legajo técnico, que también se lo mostré en la semana pasada en las filminas anteriores. ¿Sí? Bien. Volvamos entonces al PowerPoint. Y ahora vamos a hablar sobre la resolución 51. La resolución 51 habla que se debe confeccionar un programa de seguridad para cuando tenemos una obra con una serie de condiciones, o sea, una serie de riesgos en el ambiente de trabajo. Fíjense que, bueno, cuando se confecciona un programa de seguridad, siempre hay que comunicarlo 5 días hábiles antes del inicio, como mínimo. Si lo quieren presentar 15, 20 días antes, mejor. Pero como mínimo, lo tenemos que presentar, ¿a dónde? A la ART, a la aseguradora de riesgo de trabajo. Lo tenemos que presentar como mínimo 5 días hábiles antes del inicio. ¿Para qué es esto? No es porque sí. Se debe presentar porque... A ver un segundito. Se debe presentar porque le tenemos que dar un tiempo para que la ART controle y verifique cómo fue confeccionado ese programa, si en función a la tarea que se va a desempeñar en esa obra fueron contemplados todos los riesgos presentes, si las medidas preventivas fueron las correctas, si está toda la... Bueno, ahora vamos a ver cómo se confecciona el programa, pero bueno, lo que tiene que hacer la RT es controlarlo. Entonces le tenemos que dar un tiempo, no podemos decirle de hoy para mañana a la RT, toma, te doy el programa de seguridad para la obra que empieza mañana, aprobámelo ya. No, porque imagínense, cada RT debe tener una pila así en condiciones normales, ¿no? Hoy ya, como está el tema, no sé cuántas obras hay abiertas, ¿no? Pero en condiciones normales, cada RT tiene un listado importante de obras que tiene que controlar mediante sus preventores y aprobarlo o desaprobarlo. Porque si tranquilamente la RT lo puede desaprobar, si hay algo que está mal, si falta y demás. Entonces, una vez que está aprobado por la ART, recién ahí la empresa constructora está en condiciones de iniciar la obra. Antes, no. Estaría en una falta muy grave, no solamente grave, es muy grave por parte del empleador, del dueño de la empresa constructora, comenzar una obra si no tiene la habilitación del programa de seguridad correspondiente. Bien. ¿Cuándo se debe confeccionar un programa de seguridad? Acá es donde vamos a ver en la filmina siguiente cuándo se debe redactar un programa de seguridad. Se debe redactar solo cuando se realicen este tipo de tareas. Si en la obra una de las tareas, ya por más que tengan 20 tareas la obra, una de las tareas tiene excavación, bueno, hay que hacer un programa de seguridad. Si tienen demolición, hay que hacer un programa de seguridad. Si la obra
tiene una extensión de más de 1000 metros cuadrados, hay que hacer un programa de seguridad. O si la obra en algún momento superara los 4 metros de altura. Ahí me está avisando Zoom que van 30 minutos, un ratito se corta. Y por último, la última condición, que con que se cumpla una de estas condiciones que estoy nombrando, es obligatorio hacer un programa de seguridad, ¿sí? Y la última, es que se trabaje en proximidades de líneas de media tensión, MT, y o alta tensión. Supongamos en la calle, en la vereda, en la vía pública, pasan los cables, me imagino que alguna vez lo han visto, los cables de corriente, en este caso acá en Olavarría, de Copeléctrica. Son cables que, por lo general, los que están sobre la medianera, o sea, sobre el límite de cada una de las casas, pasan una serie de cables que, por lo general, repito, son trifásicos de 380 volts. Bueno, eso es baja tensión todavía, o sea que eso no sería un riesgo a tener en cuenta. Ahora, si nosotros tenemos una línea de media tensión por encima de los 380 volts, ahí ya sería condición para presentar un programa de seguridad. Y ni hablar si hablamos sobre las torres de alta tensión, que son esas grandes, que por ahí en forma de B corta, que lo vemos más que nada en la ruta. Bueno, en fábricas obviamente también hay, en las fábricas de cementeras de acá. Pero esas son fáciles de distinguir porque son las grandotas esas que vemos por sobre la ruta sobre todo, ¿tá? Bueno, entonces estas son las condiciones, no tienen que ser todas, con que haya una suficiente para tener que confeccionar un programa de seguridad, ¿sí? Bien. Como les dije, la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, deberá controlar el contenido del programa de seguridad y tiene que establecer un programa de visita, un plan de visita que, por lo general, el preventor de la ART tiene un sello grande que, al poner el sello de aprobado, pone el sello con plan de visita, con un recuadro, y va poniendo cuadro por cuadro las visitas correspondientes. Llámese si son, por lo general se hacen visitas mensuales, bimestrales, trimestrales, en función al riesgo, ¿no? Si eso lo va a evaluar el preventor, si el riesgo de la obra tiene altos riesgos, se pondrá un plan de visita mensual, o hay que ver también la dinámica, cómo va evolucionando la obra, si cada vez hay más riesgos a medida que va avanzando, entonces tendrá que hacerla quincenalmente, pero por lo general las obras se visitan mensualmente, por lo general digo, para tareas que no tienen excavación. Eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? Para los programas del programa de resolución 51, y ahora vamos a hablar sobre la 35, un poquito para no marearlos mucho. Solamente les voy a comentar que existe otra resolución, otro programa. Les decía que para este tipo de programas, y si los riesgos no son muy importantes, la periodicidad que establece el preventor de RT por lo general es mensual o bimestral, ¿tá? Bueno, y se deja adjuntado en la carátula, en la primera página del programa de seguridad, junto al sello de visado y de aprobado. Bueno, en caso de comprobarse o detectarse incumplimientos a las premisas indicadas, el plazo máximo para la corrección es de 15 días. ¿Ah? Si no lo aprueba, como les dije, entonces tienen un plazo máximo de 15 días para su corrección. ¿Tá? Ahora, ustedes me preguntarán cómo se confecciona, qué tiene este programa de seguridad. Bueno, a eso vamos, y fundamentalmente, o seguramente ya venía esa pregunta. Bueno, el programa de seguridad, básicamente,
tiene que contener la nómina de personal, todo el personal que va a ingresar a esa obra, más allá de que ingrese en forma permanente, todos juntos o de a uno, no importa. Si la obra se va a hacer con 10 personas y mi empresa, supongamos que tengo 50 operarios, y en esa obra van a ir 10 personas, pero yo no sé si van a ser siempre los 10 mismos o voy a variar de mi planilla o de mi nómina, de mi plantel que tengo de trabajadores, capaz que los voy rotando. Entonces, yo en el programa de seguridad, por más que trabajen 10 personas en esa obra, yo tengo que poner todo listado. Yo pondría, si soy el dueño de la empresa, yo pondría los 50 trabajadores que tengo, más allá de que después el día de mañana trabajen 10, ¿sí? Yo pongo los 50. Después veo cómo los roto y demás, pero ¿qué pasa? Si ocurre un accidente en esa obra y el accidentado no figura en esta nómina de personal, y bueno, la RT tranquilamente podría rechazarme el accidente o, en todo caso, no hacerse cargo porque no estaba dentro de la nómina de personal para esa obra. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, la identificación del establecimiento, dónde está ubicado, todo lo referente al establecimiento tiene que estar colocado también en el programa de seguridad. Esto por lo general va al comienzo, ¿no? En la primera hoja va identificado el establecimiento, por ahí la nómina de personal está como número 1, pero se puede poner como anexo al final. No, eso no varía. Mientras esté, no hay problema. Por lo general, los programas de seguridad empiezan con la identificación del establecimiento, la identificación de la empresa, la RT, por la cual tiene contratado la empresa, la fecha de confección del mismo, cuándo va a iniciarse, cuánto va a durar. Seguimos. La descripción de la obra y las etapas constructivas con sus respectivas fechas. Esto es fundamental. Acá se tiene que poner todo, desde, no sé, movimiento de suelo, si hay que desmalezar porque está lleno de yuyos, árboles, y hay que sacar todo, bueno, eso también se tiene que poner. Todo se tiene que poner, desde que hay que cortar el pasto, desmalezar, movimiento del suelo, excavación si es que excavar, colocar bases, estoy hablando de una obra, supónganse, de un edificio de construcción de 8 pisos, bueno, hay que contar todo. Todo lo que se va a hacer hay que ponerlo todo detalladamente, ¿sí? No podemos saltearnos de nada, porque si nos salteamos una tarea o un procedimiento, una etapa de la obra, y justo ocurre un accidente haciendo eso que no pusimos en el programa de seguridad, también puede ser motivo de rechazo en caso de un accidente. Entonces, fíjense lo importante que es dejar todo bien establecido y bien marcado etapa por etapa en la obra. ¿Está? Después habla con sus respectivas fechas. Bueno, esto puede variar porque obviamente cuando del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen. Entonces, por ahí nosotros programamos de una forma y tenemos contingencias como puede ser lluvia o, bueno, ni hablar de este tipo de contingencia que está pasando ahora, ¿no? Pero puede pasar un montón de cosas. Entonces, por lo general en una obra siempre se contempla un par de días o un día o 2 por semana por si llega a llover y no se pueden hacer tareas al aire libre. Entonces siempre para hacer el cronograma de las fechas con sus etapas correspondientes, siempre se tiene que tener en cuenta el clima, que nos puede variar bastante. Imagínense una semana entera de lluvia y bueno, nos queda una etapa tranquilamente se nos puede pasar por alto. O sea, por alto no, pero retrasar. Entonces, por lo general, y obviamente depende el lugar, porque si nosotros vamos a un lugar desierto que no llueve nunca, bueno, pero si vamos a otra ciudad que llueve constantemente, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Se va a cortar porque a mí me puso un cartel de 1 minuto. Así que espérenme, no se vayan, porque voy a tardar 2 minutos más, le voy a traer un cable, como les dije, de doble aislación. Así que cuando se corte, espérenme 2 minutos que me voy a retrasar para volver. Bueno, mientras sigo, el punto 7
los riesgos generales y específicos para cada etapa de obra. Como les dije, hay que detallar cada una de las etapas de la obra. Bueno, y en cada etapa hay que evaluar los riesgos que